entonces con lo que es la ejecución en el SPSS para que por lo menos tengan una idea de cómo se trabaja con este sistema. La ventaja es que esta versión explícitamente que yo le estoy pasando está en español y eso facilita bastante más lo que es el trabajo. Voy a quitar esto que está aquí. Esto es lo primero que les aparece cuando tienen el SPS abierto. Ya, tengo que poner esto, será aquí arriba, porque necesito la parte de abajo. Vean lo siguiente. En la parte inferior de esto, lo voy a poner más grande para que pueda... No les digo que es que tengo tantas cositas aquí que no... Vean lo siguiente. En la parte inferior de esta pantalla tenemos vista de datos y vista de variables. En primer lugar debemos comenzar por la vista de variables. ¿Qué hacemos allí? Vamos a crear una variable por cada pregunta que tenga nuestras encuestas. Vamos a suponer en este momento que tenemos dos encuestas de 9 preguntas cada una para no hacer tan largo el trabajo. Generalmente las encuestas son mucho más largas. Entonces le damos nombre a nuestras variables. Por lo general usamos nombres cortos y simples para esta sección. Por ejemplo, X1 decimos que es en este caso de tipo numérico. La anchura no importa, lo dejo como estaba. Como son valores enteros le quito los decimales. La etiqueta es el nombre de qué es lo que representa esa variable. Entonces podemos decir que esa X1 es de la variable 1, la dimensión 1, el indicador 1. O lo que es lo mismo, sería el 1.1.1 y le colocamos su nombre de lo que representa. Entonces vamos a colocar aquí, supongamos que ese indicador sería 1.1.1 punto y que eso sea, por ejemplo, supongamos que pregunta 1, no importa. Entonces, de nuestra primera variable, nuestra primera dimensión, el primer indicador. Los valores que pueden tomar, lo preferible en este caso es definirlos de una vez. Estamos hablando de que nuestra escala de Likert la habíamos establecido de la siguiente manera. Dijimos que 0 es no contestó o inválida. Vamos a poner aquí inválida. Añadimos ese valor. El 1, la respuesta del 1 es nunca. La respuesta del 2 es a veces. La respuesta del 3 es normalmente o generalmente. La respuesta número 4 es frecuentemente. La respuesta número La respuesta número 5 es siempre. Por decir algo, ustedes cogen las palabras que van a usar en su escala de Likert. Pueden usar, por ejemplo, de acuerdo, totalmente desacuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, etcétera, dependiendo de cómo hagan su construcción de lo que es la encuesta. Entonces vean, aquí tengo ya todos mis valores colocados. Mi escala es de 5, pero tengo el sexto valor, que es la respuesta inválida o no contestada. Guardo aquí, ya tengo aquí mis valores reflejados. Los perdidos ninguno. El ancho de columna 8 lo dejo igual, no importa. Miren, baja el volumen. La alineación, a mí me gusta hacerle alineación centrada, se ve mejor cuando vamos a hacer. La media, esta es una variable de tipo ordinal, porque es solamente
valores discretos enteros. No, más bien debería parar ya un poquito en internet, pero... Y esta es una variable de entrada, es decir, es leída desde la encuesta. Allí tenemos nuestra primera variable. Díganme si tienen alguna duda respecto a esta primera variable, las características que se establecieron. Repito, el nombre lo colocan ustedes lo que quieran. Yo generalmente coloco si tengo una variable X, si tengo 2X y Y si tengo 3X, Y y Z. Generalmente no pasamos de ahí en los estudios de tesis. Una tesis con 3 variables es una correlación múltiple que es sumamente complicada. El tipo, generalmente lo que vamos a tratar son solamente tipos numéricos. Vean que aquí tenemos varios tipos que podemos utilizar, pero la mayoría son para otros usos, digamos que específicos. Pero para estudios generales como el nuestro, lo más común es que sean de tipo numérico las variables. La anchura es el tamaño que va a aparecer el cuadrito para escribir la variable en la otra pantalla. Lo podemos dejar así como sale en 8 o lo podemos poner más grande o más pequeño dependiendo del valor de la variable. Los decimales, como estamos trabajando con valores enteros, lo colocamos en 0. La etiqueta le escribimos lo que creamos conveniente. Generalmente yo utilizo la numeración así para relacionarla con mis elementos que estoy estudiando. Y coloco el nombre de la pregunta a la que estoy haciendo referencia. Los valores que puede tomar los establecemos porque esta es una variable de tipo ordinal. Es una variable para una escala de Likert. Los perdidos, generalmente ninguno. Nosotros debemos tratar, si los asesores consiguen valores perdidos, generalmente te ponen problemas para aceptarte lo que estás presentando. Las columnas igualmente no le hagan mucho caso al ancho, porque eso es nada más que una cuestión de apariencia. Si por ejemplo ven que es muy grande para lo que quieren dibujar, etcétera, y quieren ver mejor las variables, pueden bajar este valor, no hay ningún problema. La alineación igualmente, como ustedes la quieran poner. Yo trabajo más concentrado para poder visualizar mejor yo, por lo menos personalmente. La medida, vean que hay 3 tipos. Tenemos la escala, que generalmente la vamos a usar cuando la variable provenga de un cálculo. Ordinal, que son las variables que vienen de nuestra encuesta, que solamente toman valores discretos. Y nominal, cuando el valor de la variable viene dado en palabras, quiere decir por ejemplo hombre, mujer, etcétera. Pero es poco usada la nominal porque nos acostumbramos por lo general, para poder hacer mejor los cálculos, a trabajar con solamente ordinales y escalas, porque el nominal es para estudios cualitativos, no cuantitativos. ¿Cómo ustedes hacen para meter en un cálculo, por ejemplo, rojo, verde o azul? No hay una ecuación matemática que resuelva eso. Lo que se hace en ese caso es cuantificar los valores, como hicimos aquí, y con eso usamos nuevamente una escala ordinal en vez de nominal. Finalmente, en la parte de la última columna dice el rol. Los roles solamente vamos a jugar con 2 en este caso. Tenemos de entrada las que provienen de nuestra encuesta, es decir, los valores numéricos que ingresan las personas cuando contestan nuestro formato de preguntas que le estamos entregando. Y objetivo cuando sean variables de cálculo. Ya con eso tenemos construida nuestra primera variable. ¿Qué sucede aquí? Que resulta ser que yo no necesito una. Yo necesito una por cada pregunta de mi cuestionario. Yo puedo simplemente, cuando ya tengo la primera, darle copiar, y necesito pegarla, y dije que iba a ser 9, la voy a pegar 8 veces más.
y cambio el nombre de la variable y la etiqueta solamente. X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 y X9. Luego hago lo mismo con la segunda encuesta. Creo mis variables, que en este caso, como es la segunda variable, tomo ahora en vez de X, digo que estas son Y. Entonces les cambio los nombres. Y1, Y2, Y3, allá va, aquí arriba. Y1, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 y Y9. Vean que allí tengo creadas mis variables. La única diferencia que tengo que arreglar es aquí en la etiqueta. Esta es la pregunta 1, pero esta es la pregunta 2 del indicador número 1 de la dimensión 1 de la variable 1. Esta supongamos que sea la pregunta número 3 de su encuesta. Esta sea la pregunta número 4. Esta sea la pregunta número 5. Número 6. Vean que lo que estoy haciendo es colocando todas mis preguntas de las dos encuestas. Número 7. Allá va, no cambié las numeraciones completas. Número 8 y número 9. Supongamos que estas son las variables de mi dimensión 1. La variable, vamos a imaginar que tiene 3 dimensiones. Esta es la primera dimensión. ¿Vale? Dimensión 1, dimensión. Aquí lo voy a recortar un poco, está demasiado largo. Así. Primera dimensión 1. Indicador 1. Esta puede ser, de nuevo, indicador 1 tenga 3 preguntas. Aquí está. Esta que está aquí sea mi indicador número 2. Aquí sea de la 2 también. ¿Sabes? 1.1. Ah, no, ya, aquí estoy mal. Déjame colocar la numeración. Así está mejor, ya. Aquí está. 3. Ya de todas maneras usted le coloca aquí como ustedes lo crean más conveniente. Yo porque como estoy inventando ahorita los valores, por eso es que se me descuadra un poquito cuando lo estoy escribiendo. Así. Así me gusta más a mí la numeración siempre. 2. Esto lo estoy poniendo así con la idea de después explicarle algo más. No se preocupe. 3. Y mi tercera dimensión. 3.1. 3.2 y 3.3. Igualmente para la de la Y, que sería mi segunda variable. Primer indicador sería mi pregunta número 1 del segundo cuestionario. Aquí 2, 1, 2. Voy a hacer algo similar a lo que hice arriba. 2, 1, 3. Pero vamos a hacer algo para ahorrarme tiempo. De aquí. No puedo copiarlo así. No, tenía que copiarlo cuando. F2. Esto trabaja como que fuera un Excel. 2, 2, 1. 2, 2, 2. 2,
2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2 y 2.3.3, que es mi pregunta número 9. 9. Pregunta número 8. Pregunta número 7. Ahí había que hacer la copia de las 9 para no tener que volver a cambiar tanto número. Pregunta número 6. Lo que pasa es que como no tengo un enunciado en sí, estoy teniendo que colocar mucha numeración. 5. F2. Pregunta 4. Pregunta 3. Y pregunta 2. Ya, listo. Vean aquí. Les pregunto. ¿Se fijan en lo que hice en este punto? Lo que estoy haciendo es simplemente creando las variables donde voy a guardar mis respuestas de la encuesta. Ambas encuestas realmente son similares en cuanto a estructura, porque vean que yo estoy estableciendo 9 preguntas en cada encuesta con 3 dimensiones y cada dimensión con 3 indicadores. Esto es porque yo quiero que para facilitar la explicación, el trabajo, como ustedes lo quieran decir, yo quiero que mi material sea lo más homogéneo posible. Una vez que hacemos esta construcción, nos vamos a donde dice vista de datos. Ya aquí tenemos creadas las variables que estaban del otro lado. Y simplemente debemos empezar a llenar. Yo voy a reducirle los tamaños. No lo voy a reducir, porque va a ser un fastidio. Los valores de nuestra encuesta. Supongamos que la persona número 1 contestó 1 en la primera cuestión, 2 en la segunda, 3 en la otra, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 2, 1, 1, etc. Aquí colocan los resultados que obtienen de 21. No, se me fue la mano, se pegaron 2. 2, 1, 4. Esos son los valores para mi primera persona encuestada. Cada fila representa una persona encuestada. Luego de allí, sigo llenando valores para las demás personas de la encuesta. Voy a empezar a colocar valores así cualquiera, al azar, aleatorio, para llenar los espacios que tengo aquí. Ustedes en realidad deben colocar, se me fue la mano otra vez, deben colocar los valores reales que obtuvieron de sus encuestas. Vamos a imaginar que se encuestaron 20 personas para que no sea tan pequeño el valor y dé mejores resultados en lo que es el análisis. Aquí está. Generalmente ustedes van a decir que hicieron 20, 40, 50, 30 encuestas, lo que sea. Casi nunca son menos de 30. Porque con menos de 30, yo estoy trabajando con 20 porque imagínense el tiempo para llenar todo este montón de cosas de nuevo. Pero con menos de 30 no hay validez en ciertos valores. La muestra mínima que se pide, a menos de que sea la población completa, es de 30 individuos. Entonces imaginemos que tenemos aquí estoy llenando valores al azar. Para ver, como que me están diciendo algo por aquí. De Márquez. Ok, gracias. Este era creo que el único que faltaba. Y está todo cerrado. Muy agradecido. Y aquí vamos a ver si hay aquí alguna otra cosa, porque hoy que suena mucho.
No, del resto no le voy a hacer caso porque ya así como en mis clases normales no le hago caso a los demás, a esto tampoco les voy a prestar de momento atención a otras cosas. Entonces vamos a terminar con ustedes. Vean que esto es la mayor parte del trabajo en cuanto a esto fastidioso, es el llenar la tabla. Yo, para evitarme cuestiones, voy a acelerar esto copiando y pegando. Pero ustedes deben llenarla con los valores que obtuvieron de sus encuestas en verdad. Porque si no, eso es sumamente problemático con los asesores. Me falta un par de filas nada más. Voy a tomar aquí y voy a tomar aquí. Allí está. Supongamos que estos son mis datos reales que yo saqué del sistema. Entonces, ¿qué sucede? Imaginemos que yo voy a trabajar, voy a olvidarme de momento de la variable y. Voy a trabajar solamente con la variable x. Y llegan, me piden que tenga la media. Entonces voy a añadir una variable para guardar la media. La voy a añadir por aquí, olvidándome de momento de los otros elementos. Aquí está. Y coloco una variable. La voy a llamar, por ejemplo, x media. Ahí está, xm. La sigo usando como variable entera. Y digo que es promedio o la media de x en mi descripción. Esto ninguna, aquí lo dejo tal como está. Sigo usando tal como me gusta, por lo menos en mi caso. Ustedes cogen como ustedes quieran. Valores centrados. Esto, como va a ser un cálculo, es una escala. Y esto no es una entrada, sino algo calculado, un valor objetivo. Ya allí creo mi variable llamada xm, que es la media. Ahí ven cómo aparece el nombre cuando coloco aquí el ratón. Esa es una de las ventajas de las etiquetas. Y luego de allí lo que hago es calcular esa media. ¿Cómo hago para calcular la media con SPSS? Primeramente le doy aquí, preferiblemente aquí arriba. Aquí arriba donde dice transformar, y le doy donde, después de haber marcado la columna, calcular variable. Busco la fórmula correspondiente. ¿Dónde está? Fórmulas estadísticas. Aquí está. La media se llama MEAN, porque median es mediana. Y no necesito la mediana, sino la media. Aquí está. Devuelve la media aritmética. Esa es la función que quiero utilizar. Le doy aquí a la flecha hacia arriba para que se pase para el sistema. Luego de allí me dice con qué variables la vas a trabajar. Yo voy a calcular la media de esta variable, coma, esta variable, coma, esta variable, coma, esta variable, esta, 7, 8, 9. Las voy a poner así, después las separo con comas para acelerar. Aquí, coma, 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 coma. Ya allí tengo mis valores a los que le voy a calcular la media. Y aquí tengo que definir a dónde voy a guardar el resultado. Yo voy a hacer un cambio aquí. Vean que aquí dice mostrar, está mostrando las etiquetas. Pero yo en este momento no me sirven las etiquetas. Cuando usted esté haciendo los cálculos tampoco. ¿Por qué? Porque las etiquetas suelen ser sumamente largas. Yo voy a mostrar los nombres de variables. Allí está. Que esto me es más cómodo para trabajar cálculos. Luego de aquí digo dónde voy a guardar mis valores. En la variable llamada xm, que es la media de x. Una vez que ya he hecho esto, simplemente le doy aceptar, aceptar, y dejo que el sistema haga sus cálculos. Cuando termina aquí de darle ejecutar, es que ya está realizado el cálculo. Me voy a la otra pantalla y ya aquí tengo las medias de mis elementos. Ya tengo las medias para cada uno de esos elementos.
En este caso no sé qué estadísticos le pide el profesor exactamente a trabajar para una sola variable. Sé que la media es uno de ellos, a lo mejor la varianza o algún otro. Lo que tienen que hacer es buscar en lo que es la lista de ecuaciones, la ecuación que les solicita el profesor. Voy a crear otra variable más porque ahora la voy a explicar para dos variables. Creo una nueva variable. La nueva variable se va a llamar y media. Va a ser de tipo numérico. Aquí va a ser 0. Aquí va a ser media de y. Aquí no le coloco nada, aquí tampoco. Aquí lo voy a colocar centrado. Aquí lo coloco que es como es para cálculo una escala. Y esto también es un valor objetivo porque lo voy a calcular. Me voy a la otra parte y ya tengo mi otra variable. Repito el procedimiento. Calculo mi media nuevamente. Me quedó la última fórmula que utilicé. Entonces lo que hago es cambiar aquí donde dice X, coloco Y. La pueden tomar también de allá, pero a mí me parece más fastidioso el tomarla de allá. Y no lo voy a guardar en XM, sino en YM. Ya estoy listo con mi media. Acepto. Y aquí está, aquí les va apareciendo todos los cálculos que ustedes hacen en el SPS. Hay profesores, no lo cierren, no lo borren, porque hay profesores que les gusta que ustedes les pasen esta información para ver de dónde sacaron ustedes esos resultados. Hay otros que no le hacen caso, pero hay algunos que sí. Venimos aquí de nuevo, me voy a la otra pantalla, ya tengo mi media. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito calcular ahora? Lo siguiente que necesitaría calcular es la confiabilidad. Se recuerdan que entre los tantos cálculos de lo que hablamos, teníamos la confiabilidad, que es la validez, la que va a establecer la validez de su encuesta. Esa confiabilidad le damos aquí donde dice analizar y buscamos donde dice escala. En escala tenemos análisis de fiabilidad. En este caso, si es de una sola variable, sería la media la que van a usar. Entonces aquí podemos colocar como etiqueta confiabilidad encuesta 1. Y pasan su variable para aquel lado. Vean que en este caso, esa confiabilidad requiere de dos, ahí está, requiere de dos valores porque estoy utilizando el modelo alfa. No sé cuál es el que se utiliza normalmente. Vamos a hacer una prueba aquí, vamos a quitar esto un momentico. Creo que el de las dos mitades sirve con, no sé cuál es el que se usa cuando es una sola variable, pero para nuestro caso normal de la tesis siempre usamos el alfa de Cronbach. Entonces para su tesis, esa confiabilidad simplemente colocan sus dos promedios que tienen ya calculados y le dan aquí aceptar. Aquí tenemos su análisis de confiabilidad. Toman esto y lo pegan en su trabajo. Vean que estamos en este caso, me indica que en mi análisis de confiabilidad no hubo elementos perdidos, es decir, que todos los elementos del sistema fueron tomados en cuenta y que nuestra confiabilidad es 0,849. Vamos a buscar en cuanto a ese valor. Nosotros estábamos trabajando por aquí, ¿dónde estaba? Por aquí, donde teníamos la confiabilidad. No, aquí está. Si yo busco ese valor 0,849 en mis niveles criterios de confiabilidad, digo que esa encuesta tiene una confiabilidad alta.
Ya con eso es parte de lo que es su validación del sistema. Porque vean que no es el mismo valor porque están otros datos incluidos. Aquí tenía 40 elementos y aquí solamente estoy evaluando 2. Podemos también, creo que para el caso de... Ah, ya me acordé. Para el caso de... Esto no es. ¿Dónde está? Aquí. Ah, ya sé. Para el cálculo de una sola variable, tienen que hacerlo informe, ¿dónde está? Escala, análisis de confiabilidad. Y aquí no es con la media. Aquí tienen que hacerlo para una sola variable con todos estos valores. Si es X, toman aquí, los pasan para acá y le dan aceptar. Ahí está. Esa es la confiabilidad allí. Se me había ido. La confiabilidad la sacan no de las medias, disculpe, la sacan de lo que son los valores completos, o sea, las preguntas cuando están trabajando con solamente una variable. Vean que yo lo que hice fue copiar y pegar los valores repetidos y por eso me dice que al final de cuentas están demasiado repetidos, no parece muy confiable lo que estoy haciendo. Me está dando un valor de 3,81. Ese valor de 3,81 en mi escala de confiabilidad me dice que es de confiabilidad baja. Se supone que ustedes deben tratar de que su valor que les quede caiga aquí en el rango de alta para no tener problema con lo que son sus asesores. Pregunto, ¿están claros con cómo se calcula lo que es la confiabilidad? ¿Sí o no? Si están claros, continuamos y si no, lo vuelvo a explicar. Claro. Sí, profe, sí está claro. Entonces vean que simplemente lo que hacen es aquí, escala, análisis de fiabilidad y marcan todas sus variables de X. Las pasan para el otro lado y listo. Cuando hacemos el análisis de confiabilidad para la primera encuesta nos da un valor. Y cuando lo hacemos para la segunda, quitamos todas mis variables de aquí y tomo las de la Y ahora. Aquí está. Las paso para allá. Y entonces ahora sería para la encuesta 2. Ahí está. Y a esto que está aquí le toman una captura y lo añaden a lo que es su documento. No vayan a escribir los valores tipeados ustedes a mano porque no les gusta eso a los asesores porque dicen que ustedes están inventando la respuesta. Deben procurar es captura de pantalla. Para eso les recomiendo mucho el Lightshock, que es un programa muy bueno para hacer capturas de pantalla y quedan sumamente nítidas. Toman la captura de pantalla. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. De aquí hasta aquí. Y eso lo añaden a su trabajo. Le colocan como título tabla número tanto, escala de confiabilidad de la encuesta tal. Inclusive le pueden quitar ese título de arriba, porque ya que lo van a colocar en el nombre de la tabla, lo pueden tomar desde aquí. O si quieren que les quede más limpio todavía el trabajo, toman esto en dos partes. Esta parte de arriba la dejan, dicen que para todos los casos le dio la misma resumen de procesamiento y ponen nada más que el pedacito de estadísticos de confiabilidad en lo que es su tabla de su trabajo de tesis. Ya con eso tienen el primer estadístico generado. Vamos entonces a continuar. Esa era para la confiabilidad. Vamos ahora con lo que sería cómo calculan usando esta aplicación lo que es el coeficiente de correlación Rho de Spearman. Este valor también es sumamente sencillo de calcular. Vean cómo lo deben hacer en este caso.
Buscamos aquí, voy a quitar esto de nuevo. Tengo que poner, déjame apagar el lápiz, porque cuando tengo el lápiz prendido no puedo mover el otro programa. Buscamos de nuevo en analizar, y en este caso hay una parte donde dice correlaciones. Aquí está, correlaciones, y estamos hablando de una correlación bivariada. Esto es válido solo a partir de dos variables. Para una sola variable no pueden hacer una correlación de Spearman ni una correlación de Pearson. Deben usar otros estadísticos. Aquí, como estoy tratando una correlación de Spearman, tomo los promedios. Y simplemente si quiero mover alguna opción la muevo. No, aquí no hay nada, no hay nada que mover por el momento. Esta es bilateral. Y le doy aquí aceptar. Ya el sistema me redactó mis correlaciones. Y simplemente añado esto. Si yo quiero, inclusive puedo hacerle algunas mejoras. Yo puedo hacer doble clic y editar esa tabla. Correlaciones de las variables de estudio, por decir algo. Ustedes la pueden arreglar como ustedes quieran. Cancelé, cancelé. Correlación variables. Ya, ahí está. Y simplemente aquí tienen su valor de la correlación de Spearman. Me da 0,76, que es una correlación fuerte. Y me da 0,7. Estas dos es el mismo valor. Lo que pasa es que él te hace como hasta Pearson, perdón. Déjeme volverlo a hacer porque no coloqué Spearman. No me había dado cuenta que se me olvidó cambiarlo. Y eso es nada más cambiar un pedacitico aquí. Bivariada, aquí no es Pearson, es Spearman. Aquí está. Ahora sí. Tengo aquí mi correlación de Spearman, porque si colocan el cálculo a Pearson, pero no les va a ser válido para lo que es el jurado o el asesor que los va a evaluar. Tiene que ser Spearman porque sus variables son discretas, es decir, números enteros. Aquí está, le toman su captura a esto y lo añaden a su tesis como tabla número tanto. Fuente, elaboración propia, usando SPSS versión 21 en mi caso. O no siquiera coloque la versión usando SPSS. Inclusive para la próxima versión de lo que es las normas APA, cualquier cosa que sea elaboración propia, ya no van a tener que indicar la fuente. Se va a sobreentender que todo lo que sea elaboración propia, o lo que no tenga fuente, es propio del autor. Entonces aquí tenemos lo que es la correlación Rho de Spearman. Otra cosa interesante que pueden hacer con el software. Vean que el archivo de cálculos va creciendo. A medida que van haciendo sus diferentes funciones y cosas, él va agrandándose cada vez más. Ustedes aquí en la parte derecha, en este menú que tienen aquí, pueden reducirlo, inclusive pueden eliminar elementos. Para organizar su trabajo y así les aparezca solamente lo que ustedes quieren mostrar. Vean que yo me equivoqué en una ahorita y ya la oculté, que era la correlación de Pearson. Como no la necesitaba, la oculté para no presentársela al docente cuando vaya a hacerme mi revisión. Aquí tengo confiabilidad encuesta 1, confiabilidad encuesta 1 y confiabilidad encuesta 2. Entonces voy a ocultar una de estas confiabilidades. Sería esta. Y esta viene de aquí. Ya oculté mi confiabilidad que no quería mostrar. Entonces cuando le voy a presentar al profesor, mando a imprimir los datos que tengo aquí. Y eso puede ser parte de sus soportes que le soliciten en la universidad. ¿Qué otra cosa por aquí que deben utilizar? Aquí vamos de nuevo a... No, ya estoy en la pantalla que no es esta.
Vamos de nuevo a donde dice analizar. Nos falta solamente estadísticos descriptivos. Y allí escogemos lo que es frecuencias. Escogemos las variables que queremos hacerle el estadístico. Vamos a tomar por el momento X. Y escogemos aquí las características que queremos. No vamos a calcular cuartiles, puntos de corte, percentiles. Aquí sí puede ser media, mediana, moda para ustedes que están trabajando con lo que es una sola variable. Desviación típica también, la varianza, mínimos, máximos. Ustedes escogen los diferentes elementos que quieren presentar. Le dan continuar. Los gráficos igualmente. Yo quiero que este estadístico me salga con un gráfico de barras, con un gráfico de sectores o con un histograma. Yo voy a tomar en este punto, me agrada más lo que es el gráfico de sectores. Y como ya yo tengo la frecuencia, lo voy a poner a que me lo muestre en porcentajes. Aquí está. Ya escogí todas mis opciones y le doy a aceptar. Espero unos segundos. Me voy al final. Vean que aquí tengo las tablas de frecuencias para cada una de las variables. Tengo la frecuencia para la primera pregunta, para la segunda, para la tercera, para la cuarta, quinta, sexta. Esto lo pueden ir pegando donde corresponda. Todavía está construyendo los gráficos. Aquí tenemos los gráficos para la primera pregunta hasta la última. Vamos a mejorar este gráfico. Vean que aquí tenemos el gráfico, le falta como que información. Simplemente lo que tienen que hacer es darle doble clic para que les permita editar. Y vamos a, por ejemplo, a mí me gusta así, separado, se lee mejor. Aquí le añadimos las etiquetas correspondientes. Estos son los porcentajes que tiene cada una de esos elementos. Y el resto de la información que quieran añadir, simplemente lo que hacen es ir ubicándola. Por ejemplo, esta es para mejorar la apariencia de mis etiquetas. Le voy a poner aquí, está en blanco, la voy a poner sin color. Sin color, sin color. La línea, grosor, estilo, enlazado. Aquí está bien, aplicar. No, estoy en el borde de afuera. Tamaño del gráfico no quiero. Aquí, cerrar. Yo quería hacerle clic a estos numeritos. Ahora sí. Entonces veo aquí, relleno, lo quiero sin relleno. Borde, lo quiero sin borde. Aquí le doy aplicar. Ya corregí lo primero. Le quito el estilo de texto, por ejemplo, quiero la letra más grande. Porque yo que no veo mucho, entonces la pongo más grande. Aplicar. Tienen que ir haciendo cada cambio y van aplicando antes de cambiar de pantalla, de pestaña, porque si no entonces les anula el cambio. Negrilla. Diseño del texto. Tamaño del gráfico. Formato de la numeración. Lo quiero, por ejemplo, en este caso, como son porcentajes con 2 decimales. Le doy aplicar. Valor de datos. No quiero nada de esto. No lo voy a... Esto tampoco. ¿Dónde está la que decía relleno y borde? Aquí está, relleno y borde. Aquí hubo algo que me quedó con un bordecito rosado. Debe ser... No, vamos a cerrarlo a ver. Aquí está. Bueno, ya. El borde era de que la tenía seleccionada. Yo estaba buscando cómo quitárselo. Vean cómo mejoró bastante la apariencia del gráfico. Aquí podemos seguir añadiendo, moviendo cualquier tipo de característica. Por ejemplo, le voy a poner un poco más grande el tamaño de la letra de donde está la parte de los rótulos. Clicar, cerrar. Mira, ahí está. Me puedo traer esta parte de los rótulos. La puedo mover de sitio.
Déjenme que... Ay, ya va. Etcétera. Aquí lo que tienen que hacer es jugar con esto un poco y ya tienen su construcción hecha. Aquí lo que pasa es que no cae porque el cuadro es más pequeño que lo que estoy planteando. Entonces debo dejar la letra como la tenía o debo agrandar el cuadro. Como el ratón no se me está moviendo muy bien, no me está dejando trabajar, le voy a dejar la letra como la tenía. Allí está. Yo puedo mover este rótulo de sitio, puedo cambiar lo que dice aquí, etcétera. Este gráfico lo que hacen es luego una captura. Aquí está. Ya está en limpio y se lo añaden a lo que es su tesis. Aquí tenemos un gráfico igual pero sin editar. Aquí están los gráficos de todas las variables porque las mandé todas, etcétera. Entonces vean como no tienen que hacer mucho para los gráficos y para las cosas que tienen que pegar. Luego lo que tienen que hacer a final de cuentas es hacer su análisis de cada uno de los elementos. Decir, mira, la confiabilidad me dice que está bien la encuesta. En este caso, por ejemplo, dice que no está muy buena, que digamos que la mejore. Y en este me dice que está en el término medio, por decir algo. Entonces tengo que revisar que los valores suban un poco para poder que mis asesores no queden inconformes con la confiabilidad, porque si esto es bajo, los revisores de la encuesta te van a decir, no, esa encuesta no sirve porque está dando resultados poco confiables. Tú como que copiaste y pegaste los datos. Yo como que no lo hice. No, sí, yo no lo hice. Sí, claro, no lo hiciste. Pero bueno, ustedes me entienden aquí está lo que es la correlación de Spearman y las diferentes frecuencias. Ahora bien, una última cosa para salir de este programa. Supongamos que ustedes van a llegar y van a trabajar en la tesis con dos dimensiones, es decir, con dos variables. Entonces usted va a comparar la primera con cada una de las dimensiones de la segunda. ¿Qué sucede en ese caso? Simplemente cuando vaya a hacer, por ejemplo, mi Rho de Spearman, correlación bivariada, Spearman, no tomo aquí los valores. Porque si tomo estos valores, estoy tomando todas las variables de esa fila. Sino que construyo una variable más. La voy a hacer aquí. Vamos, uy, me fui para aquí. Esta variable, por ejemplo, la voy a llamar dimensión 2.1. Aquí numérico, aquí lo dejo tal como estaba. 2.1, no voy a escribir mucho. Aquí lo pongo las características como yo quiera, etcétera. Esto va a ser un valor calculado y esto es una variable objetivo porque la voy a calcular. Me vengo aquí y digo, bueno, vamos a calcular la media de nuevo. Transformar, calcular variable. Pero esta vez no voy a tomar todos los valores de Y. Voy a tomar los de la primera dimensión nada más. Y aquí lo tengo. Sería dentro de mi variable llamada din21. Y le doy al cálculo que se ejecute. Listo. Me voy de nuevo a mi Rho de Spearman. Aquí tengo los valores para las tres primeras o para los primeros elementos de mi variable. Hago lo mismo con la... Vamos a hacer una copia para no escribir tanto. Copiar. Pegar. Esta la voy a llamar din22. Y esta la voy a llamar dimensión 23. O sea, de la segunda variable a la tercera dimensión. 2 y din3. Luego me vengo aquí a mi parte de datos y hago lo mismo que hice anteriormente. Las vuelvo a calcular. Calculo mi variable.
pero esta vez es en DIN22 que voy a guardar el resultado, y ya no es Y1, ahora es Y4, Y5 y Y6, que son los que pertenecen a la segunda dimensión. Aquí calculo y voy a hacer de una vez lo de la tercera. En este caso tomo nuevamente mi calcular. Esta vez lo voy a guardar en la dimensión 23. Y esta vez las preguntas son la número 7, la número 8 y la número 9. Aceptar. Y ya tengo calculados los tres. Ahora bien, ¿para qué me sirve esto último? Recuerden que en la tesis deben hacer varios objetivos específicos. Entonces allí, por ejemplo, mi específico 1 será cómo se relaciona la variable 1 con la dimensión 2.1. Por ejemplo, cómo se relaciona el sistema de información con la empatía. Y entonces hago allí mi correlación correspondiente, tal como lo hice anteriormente. Mi correlación, en este caso sería X completa con la dimensión 2.1. Y listo. Ya tengo cómo se relaciona la variable 1 con la dimensión 2.1 sin hacer mucho. Y así con cada una de las hipótesis que hayan generado. Ya con esto tienen la mayor parte de lo que son los cálculos que necesitan para su tesis. ¿Alguna pregunta para cerrar entonces el SPSS y continuar con el material? No, profe, todo ok.